Y hoy conoceremos cómo ve el mundo que le rodea este invitado definitivamente especial, el doctor Jesús María Casal. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas Casal. gracias por la invitación. Muchas gracias. Interesadísimo en conocer por usted. Bueno, vamos a empezar tal vez por ese último cargo, esta última responsabilidad que comentábamos, la plataforma unitaria de Venezuela, de la oposición. ¿Cuál es el reto más importante en este momento? Poner de acuerdo a los actores políticos, motivar a la gente, lidiar con las autoridades electorales del país. No sé, ¿cuál es el hueso más difícil de roer de todo eso? Mira, yo diría que para nosotros el reto más importante, en el sentido de lo que más nos motiva, es que los ciudadanos recuperen la esperanza en una ruta para la democratización de Venezuela, con el voto como un instrumento importante de esa ruta, en un proceso ciudadano, el proceso de primarias como un proceso ciudadano. Y modestamente, no, paso a paso, pero sí estamos notando que hay un despertar. El tema de la primaria pues está presente en la opinión pública, la gente está pendiente de la fecha, del cronograma, de todos los debates que se están dando, pues muy democráticos, muy válidos sobre cómo terminar de configurar la primaria, pero para nosotros lo más importante es despertar a ese ciudadano que lo hemos observado pues antes de que asumiéramos nosotros esta responsabilidad, digamos, tan pesimista, ¿no? Tan escéptico, resignado, encerrado y entonces desmovilizado, ¿no? Una ciudadanía desmovilizada, y evidentemente de esa manera no va a haber ningún cambio político en Venezuela. Entonces nosotros apostamos en la primaria al cambio político y es necesario una ciudadanía despierta, motivada y con ganas de hacer cosas, ¿no? Para la democratización. Pero ¿qué percepción tienen de la gente, doctor Casal, el ciudadano común? ¿Cómo perciben ustedes ese deseo de participar? Y muy especialmente en esto que es tan importante, porque sería para elegir al candidato que nos va a representar en esa contienda electoral, las presidenciales del año 2024. Sí, no es una tarea fácil, pero nosotros estamos observando que algo importante es posicionar a la primaria como un proceso democrático, un proceso donde hay clima de respeto, por ejemplo, o sea, distintos elementos que le dan cuerpo a ese proceso de primaria que apuntan a la redemocratización de Venezuela, ¿no? A partir de una articulación entre las fuerzas de oposición. Eso implica, bueno, primero, un proceso de consulta que nosotros iniciamos desde el primer día con más de 120 organizaciones sociales y políticas, sí, para mantener esa interacción con los ciudadanos, con los factores políticos, con todos los sectores democráticos de la plataforma unitaria, pero también externos a la plataforma unitaria. Luego, a partir de esas mismas consultas, los ciudadanos piden un clima de respeto entre los candidatos. O sea, quieren ver un proceso que pueda tener algo de pedagogía política, algo de ejemplarizante, ¿no? Y no que sea todo lo contrario. Y quieren ver allí un anticipo de una ruta donde los actores políticos pueden, digamos, dejar de lado algunas ambiciones personales si así lo exige el bien de la nación y el bien del proceso democrático y sobre todo de redemocratización de Venezuela. Entonces, así, otros elementos que nosotros estamos tratando de construir conjuntamente con los sectores sociales. Por ejemplo, ahora las universidades han propuesto, algunas universidades, un pacto de respeto entre candidatos. También algunas fuerzas políticas proponen un pacto de no agresión entre todas las fuerzas de oposición. Luego, las discusiones programáticas. La gente quiere muchas discusiones programáticas, que no todo sea un tema de los rostros, ¿no? De los rostros y de los acentos únicamente personales, sino también cómo podemos todos sumar fuerzas y hacer propuestas para esa Venezuela que queremos construir, donde todos podamos vivir mejor. Claro, evidentemente también, y ese era uno de los planteamientos iniciales, hay una relación con los entes oficiales, digamos, el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Nacional también, que es un rol que va a jugar un rol en el proceso electoral del año 24. En ese sentido, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto perciben ustedes que haya las condiciones para que las elecciones pues van a ser transparentes, libres y que cumplan con todos los requisitos que queremos en una democracia? Así es, o sea, fíjense, para nosotros eso es algo innegociable, es algo inderogable. La primaria tiene que ser un proceso ejemplar desde el punto de vista de su transparencia. Todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, que somos personas independientes, no nos inclinamos por ninguna candidatura, queremos es garantizar al ciudadano las condiciones de participación muy amplia, de transparencia, imparcialidad de nuestras actuaciones y que podamos nosotros asegurar que la primaria sea un proceso ejemplar. Ahora bien, una vez que tomamos esas definiciones en consulta con los ciudadanos, hemos ido dando pasos. Entonces, pasos como, por ejemplo, todos los consultados, sin excepción, dijeron sí, los centros de votación son importantes. Es decir, las instituciones educativas donde normalmente se organizan
las primarias y también los procesos electorales. Bueno, entonces al organismo al cual se lo podemos solicitar es el Consejo Nacional Electoral. Fuimos a pedirlo al Consejo Nacional Electoral, como también la actualización del registro electoral. Pero además, en ese centro de votación tiene que haber un proceso de votación. El sistema de votación que termina aplicándose, pues eso también se definirá en virtud de las consultas y asegurando siempre que la identidad del elector esté protegida, esté resguardada, que no haya ningún riesgo de conocimiento de la identidad del elector por parte de órganos del poder público, que no haya ningún riesgo de que ese proceso se pueda enturbiar, que haya la más mínima sospecha de alteración de resultados ni nada parecido. Es que eso está, digamos, totalmente fuera de nuestra ruta. Nuestra ruta es una ruta de confiabilidad, resultados transparentes, constatables, auditables, es decir, todas las garantías que rodean un proceso electoral nosotros queremos elevarlas a la enésima potencia porque queremos que sea también un proceso ejemplarizante para el futuro, que pueda dejar un modelaje. ¿Todos los ciudadanos o solamente los que estén, digamos, como identificados con la tendencia política de oposición? ¿O es un proceso que se abre a toda la ciudadanía? Se abre a toda la ciudadanía. Okay. Es un proceso para todos los ciudadanos que quieren el cambio político, con las distintas lecturas que puede haber. Hay personas que pueden venir de haber estado en el chavismo, pero están desencantados. Otros habrán sido toda su vida opositores. Dentro de las visiones de la oposición también habrá distintas corrientes. Claro. Pero todos aquellos que quieren el cambio político para poder vivir mejor en Venezuela y tener las instituciones democráticas que merecemos, todos ellos están convocados a participar en la primaria. Incluso se han sumado a la primaria factores políticos que nos han dicho no vamos a postular un candidato, pero respaldamos este proceso como un proceso democrático. Entonces, organizaciones como el Movimiento al Socialismo, como el Movimiento Futuro, son organizaciones que no han manifestado hasta ahora, y algunas incluso han dicho expresamente, no vamos a postular un candidato, pero respaldamos este proceso como un proceso de participación, como un proceso democrático y que debe congregar a muchos venezolanos en torno a esta iniciativa. Ahora, dentro de todo esa gran cantidad de venezolanos que muchos nos quedamos acá, pero hay una gran cantidad de venezolanos que se fueron al exterior. ¿Van a poder participar también en las primarias? ¿Hay garantías para que eso ocurra? Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que ellos participen. Ya nosotros hemos dicho que sí habrá voto en el exterior. Lo que está por definirse son las características. Okay. ¿Qué sistema se utilizará? Las características y también el alcance que va a tener. Estamos trabajando en estos momentos en evaluar un registro digital telemático de venezolanos para que actualicen su dirección, personas que están en el registro electoral, porque la inmensa mayoría de los venezolanos que están en la diáspora, la inmensa mayoría están en el registro electoral, solo que no han podido actualizar la dirección, porque los consulados no estaban activos en los países donde viven, o no estaban activos a esos efectos, ¿no? De realmente permitir nuevas inscripciones en el registro electoral o actualización de la dirección. Entonces estamos evaluando mecanismos telemáticos confiables y claro, esto implica temas también de costos, claro. O sea, hay una serie de elementos a considerar, pero con contribuciones de venezolanos en todo el mundo esperamos poder canalizar esto para luego un voto presencial en las principales ciudades de concentración de venezolanos. Pero eso es algo que todavía estamos evaluando, el alcance que tendrá, los elementos organizativos, porque todo paso que demos, nosotros tenemos que estar seguros de que va a estar rodeado de las garantías electorales necesarias. Claro. Este es un proceso competitivo. Esto no se parece ni siquiera a consultas como las que se han hecho en el pasado, pues, digamos, donde mayoritariamente el escenario es cooperativo para que todo el mundo vaya y diga que sí a lo que se está preguntando. No, aquí es un tema de competencia entre candidatos. Claro. Sí. Y nosotros siempre insistimos, todo ciudadano que tiene ya su candidato o lo va a tener en la primaria, quiere que ese candidato gane en buena lid. Eso implica que hay garantías para todos. Y nosotros, como Comisión Nacional de Primaria, somos al final los responsables de lo que allí suceda. Entonces no podemos permitir que eso se vaya de nuestras manos y que no podamos, digamos, asegurar un resultado transparente, confiable, oportuno sobre lo que allí ocurra. Pero estamos haciendo el mayor esfuerzo. En algún momento anterior, en una de las elecciones presidenciales, se establecía que los venezolanos que no estuvieran de manera legal en aquel país, fuera de nuestro territorio, no iban a poder participar. Claro, eso ya en el proceso electoral como tal. En estos casos, ¿se va a exigir también esa legalidad de documentos en aquel país donde se encuentre para poder participar en estas primarias? ¿Hay algo definido al respecto? Nosotros consideramos que esa exigencia
sobre todo que está actualmente en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es inconstitucional. Es una exigencia y además contraria a la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque el reglamento dice que la persona tiene que tener una residencia permanente. Okay. Esto, digamos, está fuera de los estándares del derecho venezolano y también fuera del derecho internacional. Y a los efectos de la primaria nosotros no le vamos a dar aplicación a esa norma, que es una norma que rige para los procesos oficiales, no para las primarias. Para las primarias rige el reglamento marco, que ya fue dictado, y los reglamentos complementarios que nosotros vamos a dictar, y vamos a guiarnos por los criterios constitucionales y del derecho internacional, que de manera muy amplia lo que tratan es simplemente establecer algunos criterios que te indiquen que esa persona no es un turista. Pero de no ser un turista, pues ahí caben infinidad de situaciones, claro. Incluso situaciones de no legalidad de la estancia. Hay personas que están empadronadas, tienen empadronamiento, a pesar de estar ilegales en un país, o sea, de no tener un título formal. Y hay personas que no tienen un título formal de residencia y sin embargo tienen una licencia de conducir y tienen algunos permisos. Es decir, aquí también los estados en estos temas migratorios suelen tener muchas hipocresías, ¿no? Y entonces buscan régimen de limbo jurídico, dejar a esas personas migrantes en un limbo jurídico. Para nosotros eso no tiene ningún valor a los efectos de restringir los derechos. Por ejemplo, el caso de los candidatos que actualmente están inhabilitados. ¿Qué va a pasar con esa gente, con esas candidaturas? ¿Van a poder competir hasta el final? ¿Eso está siendo objeto de discusión y de revisión con las autoridades que inhabilitaron a estos candidatos? ¿Qué va a pasar con ellos, doctor? Fíjate, Unai, nosotros hemos decidido, como Comisión Nacional de Primaria, que las personas que han sido víctimas de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República pueden participar en la primaria, pueden participar en la elección primaria. Serán los ciudadanos los que deben, pues, valorar esa situación. Eso sí, nosotros hemos exhortado ya varias veces a que sean revocadas estas inhabilitaciones de la Contraloría, porque especialmente nos genera un problema en el proceso de primaria en el sentido de un cierto desbalance, ¿no? Porque entonces hay candidatos que están afectados, son víctimas de esta inhabilitación, otros que no, y son medidas que consideramos injustas, inconstitucionales, pero además de exhortar a que sean revocadas estas medidas, pues nosotros, repito, les reconocemos su derecho, porque lo tienen, sus derechos políticos de participar en la primaria. De resultar ganador un candidato víctima de la inhabilitación, nosotros lo proclamaremos, será proclamado como ganador de la primaria y tocará sobre todo a los propios ciudadanos, no solo a los que votaron por él, sino ya como un proceso, un compromiso de todos y también de las distintas fuerzas políticas y nosotros como Comisión Nacional de Primaria, apoyar a ese candidato para que pueda ser también, como el pueblo lo ha decidido en la primaria, el candidato unitario a la presidencia de la República y pueda ejercer su cargo a la presidencia de la República. Evidentemente hay cosas ahí que no estarán en nuestras manos, por supuesto, ¿no? Porque son medidas que impone la Contraloría General de la República, pero es un proceso político que le dará un espaldarazo, un respaldo a un liderazgo y que como compromiso de la propia primaria deberemos respaldar a esa figura para que pueda llegar a la candidatura presidencial. Bueno, doctor Casal, usted no es nada más pura profesión ni toda esa cantidad de ocupaciones que nos hace pensar, bueno, y el doctor Jesús María Casal tendrá tiempo libre para disfrutar de otras cosas en su vida. Y por eso, bueno, comienzo por ahí preguntándole, ¿qué cosas le gusta hacer en el poco tiempo que tenga usted libre? Porque con tantas ocupaciones es difícil pensar que bueno, que de repente usted diga, nada, me voy a ver una serie en Netflix porque me han dicho que hay cosas muy buenas por ahí. Mira, la verdad que desde el 15 de noviembre que nos nombraron a nosotros, el tiempo libre se ha reducido casi a cero, ¿no? Porque es un trabajo descomunal. En diciembre también trabajamos en muchas reuniones, pero ha tenido su parte humana y social también interesante, o sea, el tener interacciones con personas tan valiosas que han trabajado en procesos de primaria anteriores, o sea, que nos pueden dar... Cada entrevista ha sido fundamental para definir el siguiente paso. El contacto que sale de una reunión, te dice, mira, para eso háblate con fulano, y esa otra persona pues te da unos datos importantísimos. Okay. Todo eso va sumando. Trato de alguna vez nadar, porque me gusta nadar, pero lo hago cada vez menos, mucho menos de lo que quisiera. Me gusta también mucho la lectura de historia, pero ahora estaba, por cierto, con el segundo tomo de Churchill sobre sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. Una obra además empecé a leerla antes de este nombramiento, sí, pero con muchos temas analógicos, ¿no? Como para hacer comparaciones de grandes retos, ¿no? Grandes decisiones que tuvieron que tomarse difíciles. Y bueno, algo de eso uno toma también para el camino que hay que seguir ahora. Pero la verdad que quisiera tener más tiempo para conservar eso y también tiempo para mi familia.
mis hijos están fuera, ¿no? Y siempre pues estoy un poco, por supuesto, pendientes de ellos. Y me gustaría que regresaran. También uno lo tiene eso en el fondo de su conciencia como una motivación para todo esto. Que haya unas que uno le duele mucho que ellos se hayan tenido que ir, ¿no? Claro. Así es, todos tenemos quiere familia afuera. Todos Sí, tenemos. Y bueno, y está la universidad, ahorita Claro. nuevas autoridades. Por supuesto, en la universidad, nuevas universidad también claro. todas esas responsabilidades las mantengo. Entonces, por eso tengo que compartir esas tareas. Soy decano de la Facultad de Derecho, estamos en una reforma de Pensum, que es un tema también importante. Entonces, bueno, sumando pues a las tareas que ya tenía en el decanato de Derecho, toda esta responsabilidad pues es algo es gigantesco, pero bueno, con el mayor esfuerzo, dando lo mejor de cada uno, estamos logrando en la comisión este trabajo, ¿no? Miren, nos hacen dos preguntas a través de las redes sociales. Una tiene que ver con las declaraciones recientemente dadas por Jorge Rodríguez en torno sobre todo a la negociación, que ellos no siguen negociando hasta tanto Venezuela no esté 100% libre de sanciones. Y por otra parte nos preguntan también si el Plan República tendría alguna participación en este proceso de primaria. ¿Se va a contar con la Fuerza Armada para algo en este proceso, al menos en la fase primaria? Bueno, empezando por lo segundo, fíjense, nosotros siempre hemos dicho cuál ha sido nuestra filosofía con el tema de la primaria, cuál ha sido, digamos, nuestros principios. Las definiciones las tomamos nosotros. Okay. En función de lo que las propias consultas nos indican. Las consultas han indicado, mire, los centros de votación son adecuados y hay que procurar alguna solución para la seguridad. O sea, que si ha salido una preocupación por el tema de la seguridad. Bueno, ahí entonces es un tema a discutir. Bueno, esa preocupación por la seguridad pudiera implicar alguna colaboración de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, vamos a discutirlo, pero en el tema de lo que es la primaria. Es decir, no se trata de que este no es un proceso como una elección presidencial, otro proceso oficial, sino es un proceso que parte de la libertad política. Y uno va tomando los elementos que son útiles para el proceso. E interactúa con las autoridades o con las instancias con las que haya que interactuar para lograr ese objetivo que es útil para tu proceso. Y lo otro, el tema del diálogo, mire, yo creo que ese es un escenario importante, el escenario de México, mantenerlo activo, es decir, que me parece que todo lo que se puede hacer, quienes están trabajando en esa instancia, y tanto los responsables de la oposición como del gobierno, que hagan todo lo posible para recuperar ese espacio que puede también ofrecer soluciones para los problemas sociales y también los problemas políticos que se están viviendo. Sí, señor. Sobre todo con tantos problemas sociales que hay en este país, sería bueno que se pusieran de acuerdo y que ya se buscaran las soluciones, que arrimaran una palmingo, como decimos. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos siempre lo mejor. Gracias, doctor. No, gracias.